Existen historias que, por más increíbles que parezcan, te causan desde sentir tensión hasta experimentar un miedo macabro, más aún cuando el relato proviene de alguien de tu entera confianza. Sabes que no te inventaría algo así. En este caso, les quiero contar una historia que me contó mi abuelito, que en paz descanse. Siempre me ha gustado ir de vacaciones al pueblo de mis abuelos. En él se respira una tranquilidad que nunca existe en la ciudad, aunque por las noches sí llegaba a sentir miedo, con los enormes patios que parecían interminables, los árboles frondosos y una oscuridad terrorífica que me causa una impresión de que en ella se guardan criaturas infernales a la espera de que todos duerman para salir a sembrar terror. Sinceramente, la oscuridad de la noche quedaba opacada con lo que realmente me daba mucho miedo en aquel lugar: la casa de la muñeca vampira, como le llamaban los pobladores. Esta casa es una vieja choza ubicada muy cerca del cementerio. Carece de luz eléctrica más allá de las veladoras que los pobladores ponen sobre sus muros. Y quizás lo que más me da terror es el hecho que está cercada con cruces de madera que la redondean completamente. Estas cruces constantemente son bañadas con agua bendita por el sacerdote que acude una vez por semana a darle su bendición, o 2 veces cuando los vecinos aseguran que escuchan gritos y ruidos dentro de ella. También se dice que en ocasiones amanece con algunas cruces arrancadas violentamente de la tierra. Cuando eso ocurre, los propios vecinos rápidamente la vuelven a clavar. Ellos dicen que esta situación es provocada por la misma muñeca encerrada, tratando de salir desesperadamente. Yo siempre trato de pensar que es algún bromista del rumbo que lo realiza para asustar a todos, pero muy en el fondo muero de miedo tan solo de pensar que puede ser realmente lo que los vecinos dicen. Muy pocas veces vi esa casa, pero nunca pude olvidarla. Siendo una niña, le preguntaba a mi abuelo del por qué la casa estaba así de protegida. Él nunca me quiso decir mucho al respecto, solo decía que se cuenta que algo muy malo vive ahí. Las pocas amistades que tengo en el pueblo me hablaron muy poco de ella, debido a que no es un tema cómodo de conversación para nadie en el poblado, y de lo único que me pude enterar es que una muñeca vivía ahí. Específicamente, una muñeca que se alimenta de sangre. Cuando le pregunté a mi abuelo si esto era cierto, él se molestó mucho, pero después me pidió que tomara asiento y que escuchara con atención la historia. Claro, con la previa condición que yo no me acercara nunca más a esa casa. Obviamente acepté, y esto fue lo que me contó. Hija, esta casa lleva así muchos años, y el cuidado de ella ha sido de generación en generación. Mucha gente ha distorsionado la historia al pasar de boca en boca, pero los más viejos del poblado sabemos la verdadera. Este pueblo siempre había sido muy próspero y tranquilo, hasta que un día un hombre proveniente de la ciudad vino a vivir aquí. El hombre era muy misterioso y compró un terreno de oportunidad que se encontraba cerca del cementerio. Nadie se explicaba por qué quiso vivir en ese lugar, siendo esta zona donde no hay muchos habitantes. En el sitio, el señor levantó una choza, que es esa misma macabra casa a la que todos le tenemos miedo. En las madrugadas venían a visitarlo muchas personas de procedencias desconocidas, desde personas que venían en camión hasta carros de último modelo. Todos venían de madrugada. El señor no solía hablar con nadie, a excepción de doña Mariela, quien era la señora que él había contratado para que le arreglara la casa. Es de esa manera como la gente del poblado se enteró de todo el misterio que se escondía detrás de ese hombre. Ella dijo
que él era un poderoso santero y que la gente que acudía a él era gente de todas clases sociales que necesitaban algún trabajito, en su mayoría ligados con crímenes de odio, desamores o dinero. Nadie dudó de la certeza de lo que Mari nos contó hasta ese punto, pero la soberbia humana cerrada en no creer en lo que no ha visto no ayudó para evitar que se puedan salvar muchas vidas. Doña Mariela aseguraba que en esa choza había una caja de metal como del tamaño de un ataúd infantil, rodeado de cadenas, como si algo se escondiera dentro. Ella decía que un día que hacía la limpieza y el santero se había internado al monte por unas hierbas, la caja comenzó a moverse desesperadamente. Doña Mariela, quien también era una persona que le encantaba el chisme, prefirió hacer lo contrario a lo que cualquiera haría. En vez de salir corriendo del sitio, decidió mirar lo que había dentro. Ella dice que miró claramente una muñeca moverse. Era como una niña encerrada en aquella jaula. Pero claro, no era una niña, era una muñeca. La muñeca, al ver el ataúd abrirse, intentó salir forcejeando con doña Mariela, quien estando a punto de perder la batalla y dejar escapar a esa cosa, recibió la ayuda del santero, quien justamente llegó en ese momento, y así pudieron asegurar de nueva cuenta la caja. Esta situación molestó mucho al santero, y corrió a doña Mariela del sitio, pero antes de todo y extrañamente, decidió contarle que aquella muñeca era su hija, o más bien, la reencarnación de su hija. Él le dijo que desde muy pequeño provenía de una familia de santeros, por lo que se dedicó a lo mismo que sus antepasados. Él logró engendrar a una pequeña niña, pero por situaciones no específicas ella falleció. Con el uso de todo su poder, logró invocar al demonio, a quien le pidió que le regresara a su hija. Este aceptó con dos condiciones. Primero era que se la podía regresar, pero solo en forma de muñeca, y la segunda era que le diera de comer cada vez que ella se lo pida. El ingenuo santero aceptó enseguida. Con el paso del tiempo le empezó a dar de comer a la muñeca, pero ésta siempre le decía que tiene hambre y nunca comía la comida que su padre le daba. Con el paso del tiempo, el señor comenzó a descubrir en su casa animales muertos, como si fueran absorbidos completamente, perros, gatos, ratas y pájaros en un principio, pero ya después comenzó a descubrir cadáveres humanos, y es cuando decidió vigilar a su hija. Él descubrió que el alimento de la niña era la sangre y parecía no llenarse nunca. Él, como pudo, la comenzó a alimentar de animales y de comprar de forma ilegal bancos de sangre en hospitales. Él igual descubrió que cuando la niña comía y se satisfacía entre comillas, ella obedecía en lo que fuera su padre. Y fue allí cuando éste vio una mina de oro en ella. Comenzó a utilizarla para que aquella muñeca realizara asesinatos crueles a favor de quien solicitara los servicios de su padre. Al paso del tiempo, ocurrió lo que tarde o temprano tenía que ocurrir. Al santero se le iban todas sus ganancias en alimentar a aquel monstruo que cada vez comía más. Y fue cuando, motivado por el miedo a que un día él terminara siendo el alimento de su hija, decidió encerrarla en ese ataúd de metal, especialmente mandado a hacer para mantenerla encerrada en su máxima seguridad. Se cuenta que Mariela, al escuchar las revelaciones del santero, huyó despavorida hacia su casa. Al llegar, le contó todo a su hermana con quien vivía, y posterior a ello, fue a descansar hacia su cuarto. Muy en la noche de madrugada, la hermana dijo haberse levantado asustada, porque había escuchado a su hermana gritar, y cuando logró entrar a la habitación de Mariela,
la encontró desvanecida y blanca como un papel, sin una gota de sangre. Al día siguiente, las autoridades levantaron el cuerpo y durante la investigación encontraron en la pared de la ventana del cuarto unas pequeñas huellas de lodo, como si fueran de un recién nacido. Obviamente las autoridades no supusieron esas pruebas como de alguien sospechoso, pero la hermana de Mariela se alteró y tuvo que ir a parar al hospital al asociar las huellas con lo que su hermana había contado. La autopsia de doña Mariela determinó que la muerte se debió a un infarto, pero en el poblado ya se corría la voz de que fue la cena de la muñeca. A partir de ese momento, varios fallecimientos ocurrieron en el pueblo. Los testigos decían que todas las víctimas morían sin gota de sangre y palidez, pero en el cuartel del presidente se manejaban como infartos. En el poblado, la gente extraña seguía llegando, pero nadie encontraba al santero y preguntaban mucho por él. Esto armó un gran alboroto y la gente molesta y con miedo decidió ir hacia la choza del santero para buscarlo y lincharlo, pero al llegar solo se encontraron con un desagradable olor y al entrar a la casa encontraron el cuerpo del santero en estado de descomposición y también los cuerpos de varios animales domésticos cruelmente asesinados. La gente que acudió al sitio examinó el lugar y dieron con la caja que se encontraba abierta. Al salir del sitio, la gente quiso quemar la casa, pero el sacerdote les aconsejó que si el mal se encontraba dentro, podría escapar durante el incendio, y por ello era mejor encerrarlo, y fue así como construyeron aquel cerco de cruces alrededor de ella, el cual bendijeron con rezos por parte de todo el poblado. Casi nadie acude a ese sitio de noche por el miedo del lugar, pero las pocas personas que se han atrevido mencionan que se ve dentro de la casa a una niña como de 3 años caminando detrás de las cruces, pidiendo por su papá, al mismo tiempo que llora sin parar. El padre dice que si a alguien la mira, es mejor agachar la cabeza y rezar hasta alejarse del lugar, y nunca, pero realmente nunca intentar ayudar a la niña, o de lo contrario, te puede ocurrir lo que a mi compadre Pedro, quien se encontraba pasado de copas y al ver a la niña quiso ir en su ayuda. A palabras de él, apenas cruzó las cruces, sintió como algo se le colgó del brazo y comenzó a morderlo y arañarlo fuertemente. Muchas personas dicen que fue invento de él y fue un perro que lo mordió, pero por mi parte, yo sí vi su brazo y se notaba que algo con la mandíbula pequeña, pero con unos colmillos muy gruesos y largos, lo había mordido. Yo sí le creo, mi compadre no es un mentiroso. Ahí termina el relato de mi abuelo. No sé si sea cierto, o como dije en un principio, yo elijo creerle, porque nunca se caracterizó por inventar esas historias. De lo que sí estoy segura es de aquella choza. Aún existen y los árboles y hierbas ya comienzan a cubrirla. Las cruces de madera a su alrededor existen y sí he visto que se le lleve misas cada determinado tiempo.